Buenas, espero que ya estén, ya veo que hay algunos que están conectados, así que estamos comenzando con la transmisión. Bienvenida Giselle, en vivo de este tema que es tan común en nosotros, que es alimentarnos y cómo la alimentación nos afecta en nuestro estado de ánimo. Bienvenida Evelyn, Santiago, veo que se están conectando, la verdad me da mucha alegría que estén del otro lado. ¿Les ha pasado que hay algún momento que se sienten angustiados, que les llega a pasar que, no sé, están ansiosos por alguna situación y enseguida piensan en ese momento, uy, ¿me comería algo? Seguramente, Sol, bienvenida, les ha pasado que es fácil asociar un estado de ánimo que va seguido de la alimentación. Pero hoy lo que vamos a estar hablando es totalmente lo opuesto. Si bien está asociado, y bueno, vamos a hablar también un poco sobre las asociaciones, ¿no es cierto?, que tenemos entre la alimentación y el estado de ánimo. Muchas veces también no tenemos en cuenta que lo que comemos nosotros va a terminar afectando cómo nos sentimos. Y ese va a ser el tema del día de hoy. Elma, bienvenida. Gonzalo, estoy viendo. Veo Evelyn, sí, cuando estoy cansada quiero algo dulce, dice. Y es así. Es muy fácil poder identificar cómo el estado de ánimo determina qué queremos. Muchas veces también pasa lo opuesto, ¿no? A veces pensamos en el estado de ánimo como algo negativo, pero cuando queremos celebrar, ¿les ha pasado? Ay, queremos celebrar y entonces pensamos en una comida rica, ¿verdad que sí? Muchas veces pensamos en algo rico como en algo que nos gratifica, en algo que nos hace sentir felices y buscamos este tipo de alimentos. Bueno, si les parece vamos a comenzar entonces con el tema y quería mencionar de que este tema da en 3 áreas específicas cómo la alimentación influye en nuestras emociones. Steffi, bienvenida, Germán. Franklin, bienvenido también. Quería avisarles que al final vamos a tener espacio para ir respondiendo algunas preguntas si es que llega a surgirles, así que pueden ir anotándolas también. Dentro de la alimentación vamos a dividir en 3 elementos. Hoy vamos a enfocarnos solamente en uno. Estos 3 elementos son, en primer lugar, la salud de nuestro intestino. Hoy se habla de la flora intestinal muchísimo, de hecho al intestino se lo llama el segundo cerebro. Entonces podemos ver cómo está asociado lo que nosotros comemos con la salud de nuestro intestino y cómo esto finalmente termina afectando nuestro estado de ánimo. Quedará para un próximo tema. Por otro lado, en segundo lugar, conocemos de que hay algunos alimentos que aumentan una enzima que se llama monoamina oxidasa. Esta enzima también está asociada a nuestro estado de ánimo y de hecho se la está estudiando muchísimo en este momento. Y por último, el tema que vamos a estar hablando hoy es sobre los alimentos en general. Cómo los alimentos, lo que comemos, tiene un efecto, vamos a ver en 3 aspectos distintos sobre cómo nos sentimos. ¿Bien? Dentro de los alimentos, si nosotros pensamos en el cerebro y la salud del cerebro, algo interesante para mencionar es que el cerebro ocupa el 2% de nuestro peso corporal total. Sin embargo, ese 2% de nuestro cuerpo consume la energía del 20% de nuestra energía total. Bien, hasta hoy en día nosotros la energía la medimos en calorías. Bueno, nuestro cerebro ocupa o va a consumir el 20% de las calorías que nosotros producimos por día. Así que fíjense si no es importante, porque esa energía solamente va a provenir de los alimentos. Y una falta de energía puede darnos esa sensación de cansancio, de negatividad, esa sensación de apatía también o de también irritabilidad. Así que está íntimamente asociado desde la energía. Si nosotros sacáramos todo el agua que el cerebro tiene, veríamos que el componente, o disecáramos el cerebro, vamos a encontrar 4 elementos presentes en nuestro cerebro. Por un lado vamos a encontrar que el elemento en mayor cantidad son las grasas. Y bueno, ustedes podrían pensar, bueno, que hay grasas buenas, hay grasas malas y no todas las grasas son iguales. Exactamente. Las grasas que nosotros vamos a encontrar, que nuestro cuerpo más, nuestro cerebro más
utiliza son las grasas de origen vegetal o principalmente las grasas omega 3, que es una grasa muy antiinflamatoria y sumamente importante, y también grasas omega 6. Bien, y este tipo de grasas vamos a encontrar dentro de los alimentos. En segundo lugar, nuestro cerebro vamos a encontrar proteínas, y las proteínas están formadas por aminoácidos. Proteína es como decir una cadena, que esa cadena va a generar la estructura de nuestro cerebro, pero también esa cadena está formada por eslabones. Esos eslabones vendrían a ser los aminoácidos, y nos quedará, y vamos a tocar un poquito, que uno de los aminoácidos más importantes, porque va a producir serotonina, que es lo que va a ayudar también a estabilizar nuestro estado de ánimo, es el triptófano. En un ratito vamos a estar tocando este temita. Y otro elemento que decíamos, entonces tenemos las grasas, mencionamos, los aminoácidos, las proteínas, y por último, que es el combustible de nuestro cerebro, la glucosa. Bien, y vamos a estar hablando porque nuestro cuerpo puede sacar 2 fuentes de glucosa, 3 podríamos decir, si se consume a sí mismo, que es a partir de nuestras grasas o nuestras proteínas, pero por lo general evita hacer esto, entonces principalmente esa glucosa la va a estar obteniendo a partir de los alimentos que nosotros consumimos. Entonces sabemos que nuestro cerebro ocupa una gran cantidad de energía de nuestro organismo, que esta energía proviene de los alimentos, pero que además de la energía tenemos nutrientes que son importantes, y como habíamos mencionado, los alimentos contienen estos nutrientes. Dentro de los alimentos podemos dividirlos en 2 grandes grupos, que son los macronutrientes, donde vamos a encontrar las proteínas, las grasas, que justamente hablamos que son importantísimos, y también los micronutrientes, donde están presentes las vitaminas y los minerales. Dentro de estos alimentos, los alimentos, cuando nosotros consumimos o empezamos a consumir alimentos que son muy procesados, no sé si les ha pasado, muchas veces por practicidad terminamos consumiendo alimentos estos de paquete, ¿vieron? Abrimos el paquete, lo metemos en microondas o lo calentamos, o estos que los ponemos un poquito de agua en una olla y en un ratito está. Bueno, todo este tipo de alimentos que han pasado por una fábrica y que posiblemente están modificados. Por ejemplo, no es lo mismo un grano de trigo que harina, ¿verdad? Bueno, ahí podemos ver la diferencia claramente. Nutricionalmente, en el proceso de transformar el alimento o el alimento original en un alimento de rápida utilización, posiblemente se van perdiendo nutrientes. Y por más que luego se le agregue a estos alimentos nutrientes de manera artificial, nunca van a estar tan completos como cuando nosotros encontramos esos nutrientes naturalmente en los alimentos. Así que algo para recordar que es que cuanto más natural es el origen del alimento, cuanto menos procesado, cuanto menos modificado el alimento de su estado natural está, tanto más nutrientes o más nutritivo va a ser para nosotros. Bien, entonces decíamos que estos alimentos, al estar modificados, muchas veces pierden estos nutrientes, y que cuando nosotros comemos alimentos que le faltan nutrientes, entonces hay algunos nutrientes específicos como vitaminas del complejo B, como también el ácido fólico, bueno, que también es una vitamina del complejo B, o el hierro, el selenio, son nutrientes específicos que la falta de estos van a generar que tengamos algún inconveniente en nuestro sistema nervioso o en nuestro estado anímico, mejor dicho. Estos nutrientes, vamos por parte, ¿bien? Así vamos, y espero que estén ahí con lápiz y papel tomando nota. Decíamos nutrientes. Dentro de nutrientes decíamos vitaminas del complejo B. ¿Cuáles son las vitaminas del complejo B que más afectan nuestro estado de ánimo? Y cuando hablo de estado de ánimo, los estudios lo que nos indican es que, por ejemplo, la falta de vitamina B1, B2 y B12 tienen un síntoma parecido, y es que nos volvemos apáticos, puede darnos también esa sensación de tristeza, y eso es principalmente por la falta de este grupo de vitaminas. ¿Dónde podemos encontrarlas? Son vitaminas que se pierden justamente en lo que decíamos anteriormente, en el proceso, en la elaboración de los alimentos. Y es los granos integrales, cuando están enteros, cuando están completos, lo tienen.
Sin embargo, cuando nosotros le sacamos la cáscara y los pulimos, vamos perdiendo estos nutrientes. Así que los alimentos que los vamos a encontrar son en los cereales integrales, en las legumbres también, y es importante que los tengamos presentes. Por otro lado, decíamos del hierro. El hierro lo asociamos, ¿verdad?, con anemia. Pero, no sé si les ha pasado, hay veces que podemos llegar a estar anémicos y decimos, no, yo estoy comiendo carne. Y sin embargo, puede ser que los niveles de hierro en nuestra sangre estén más bajos. Y tenemos que tenerlo presente porque uno de los síntomas que nos da es irritabilidad, es esta sensación de tristeza también, angustia puede darnos que termina afectando nuestro estado de ánimo. ¿Dónde lo encontramos? Algo que nos viene súper bien porque podemos incorporar y dar sabor a los alimentos, en las hierbas. El perejil, por ejemplo, tiene una cantidad de hierro altísima, es algo que podemos encontrar con facilidad y si está fresco es mucho mejor porque viene con vitamina C y la vitamina C es un facilitador, facilita que nuestro cuerpo pueda absorber mucho más hierro y podamos absorberlo de la mejor manera. Entonces, hierbas frescas, no solamente perejil, si les gusta el cilantro, si les gusta la albahaca, todas las hierbas verdes, hierbas aromáticas de color verde intenso, orégano fresco también o seco, son todas estas fuentes de hierro y podemos incorporar. Nos está quedando vitamina, ácido fólico, que es la vitamina B9 que podemos incorporar. También especialmente se da en ancianos que pueden estar carentes esta vitamina y es importante tenerlo presente porque muchas veces, sumado a la situación en la cual se encuentran, que muchas veces están imposibilitados de moverse como antes se movían, muchas pérdidas en varias áreas de la vida en los abuelos, bueno, también puede suceder que les esté faltando el ácido fólico y lo podemos incorporar a partir de carnes magras, así como también en semillas, en cítricos y en vegetales de hoja verde, también lo vamos a encontrar. Y el último de los nutrientes, para no explayarnos mucho más, es el selenio. El selenio lo podemos encontrar en pescados de mar, también lo podemos encontrar en semillas, como habíamos mencionado anteriormente, y también en cereales integrales, así que a tener presente. Arroz integral, quinoa, son buenas guarniciones que podemos ir incorporando. Bien, veo que están haciendo varias preguntas y me encantan, así que estén ahí, estén atentos, continúen escribiendo, que un ratito más y ya vamos a estar respondiendo sus consultas. Mencionamos uno de los factores entonces que afecta a nuestro estado de ánimo asociado a los alimentos y es la falta de nutrientes, que por algún motivo estemos consumiendo alimentos que les faltan nutrientes o no nos demos cuenta, ¿no es cierto? No es la falta de alimentos que tengan estos nutrientes que son tan importantes. En segundo lugar, vamos a mencionar que asociados a los alimentos tenemos los hidratos de carbono. Dijimos que uno de los nutrientes, que es el combustible, o sea que es la energía de nuestro cerebro, y obviamente como cualquier elemento que le falte energía, sabemos cómo está, bueno, en el caso de la electrónica, si le falta energía directamente no funciona, pero si tenemos una pila que se va agotando, un auto que se le va gastando el combustible, cada vez va más lento, más lento, más lento hasta que termina de funcionar. Exactamente lo mismo ocurre con nuestro cerebro. La falta de energía, y a veces no es que le falta energía, sino que entra mucha energía rápido, pero de corta duración, y eso hace también que genere picos de mucha energía y después falta de energía, y eso afecta muchísimo, generando por lo general sensación o de irritabilidad, de ansiedad, o lo contrario, ¿no es cierto? Es que no nos podemos levantar, que nuestra mente no puede concentrarse con facilidad, y eso está asociado a qué tipo de hidratos de carbono estamos consumiendo. Todo lo que nosotros comemos se va a terminar transformando en glucosa, y esa glucosa es la que le va a dar energía a nuestro cerebro. Sin embargo, no todo lo que nosotros consumimos se transforma en glucosa con la misma velocidad. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros comemos alimentos necesitamos comer fuentes de glucosa que sean variadas, de manera tal que podamos tener una absorción progresiva de esta o una metabolización de los alimentos progresivas para que la glucosa pueda mantenerse mucho más estable. Cuando nosotros consumimos
Hidratos de carbono simples, como son las harinas y los azúcares, las féculas y almidones principalmente, como el almidón de maíz, la fécula de mandioca, ¿verdad? O sea, me vienen a la cabeza muchos alimentos como las chipas, que las amamos tanto, o los panes, que son a base de este tipo de alimentos, por ejemplo, para los que son salados, las tortas y facturas que están llenas de harina y de azúcar para los que son más dulceros. Ese tipo de alimento transforma muy rápidamente la energía o el alimento en glucosa y eso genera el pico. Enseguida, ¿verdad? Uno se siente bien, es una inyección de energía, pero al ratito, después de comer un plato de pasta un domingo, ¿qué nos pasa? Nos da un sueño, no nos da ganas de hacer nada. Podemos ver cómo la energía en nuestro cerebro se modifica a causa de esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? No voy a decir que no comer nunca más pastas porque esa no es una solución, a menos que se quieran, no hay problema. Pero si no, podemos ser astutos. Y una de las cosas que podemos hacer es combinar. Cuando comemos un pan, por ejemplo, combinar con una fuente de fibra. Puede ser un pan integral. O podemos agregar en un sándwich, por ejemplo, berenjenas, espinaca, rúcula, verduras que tienen un alto contenido de fibra para que la absorción sea más lenta. De la misma manera las pastas. Una pasta que queda muy rica, por ejemplo, con brócoli y ajo, se me hace agua la boca de solo pensarlo, ya tenemos la harina que es refinada, pero al combinar con la fibra presente en los vegetales, la absorción va a ser muchísimo más lento. Y también podemos tener presente la combinación o tener presente otros alimentos que tienen hidratos de carbono de más difícil absorción, como es en el caso de las legumbres, o también las frutas y verduras, ya que tienen un alto contenido de fibra. También podemos tener presente la incorporación, que es muy importante, de proteínas y grasas dentro de nuestra alimentación, que va a favorecer a que esa glucosa se vaya transformando mucho más lentamente y nuestro cerebro pueda tener una energía más sostenida en el tiempo, y eso también va a ayudar mucho a regular nuestro estado de ánimo. Nos queda un último puntito y con esto ya los dejo. Vamos a la parte de preguntas, mejor dicho, y es la parte de asociados. Bien, esto es un tema que también deberíamos tratarlo exclusivamente porque hay dos maneras de asociar alimentos con estados de ánimo. Muchas veces es un asociado. Por ejemplo, fuimos al médico, nos pusieron una inyección, salimos de ahí y nos dieron un caramelo. Entonces ya asociamos dolor con dulce, ¿verdad? Suele pasar. O también en casa, si es que yo, no sé, barría la casa, mi mamá me felicitaba, no sé a quién le pasó que le feliciten por haber hecho las cosas bien con una manzana. No, ¿verdad? Por lo general la felicitación era con un pedazo de torta. En mi casa, los viernes limpiábamos la casa y cuando terminábamos de limpiar había torta de chocolate, por ejemplo. Entonces yo ya asocio esfuerzo con el resultado de una gratificación comestible. ¿Bien? Entonces, por un lado decíamos asociaciones espontáneas. Bien, por otro lado también, que decíamos que es el tema que da para hablar bastante, es la asociación con alimentos que generan estímulos gratificantes. ¿Bien? Que vamos a dejarlo abierto, pero es un tema que no tenemos que dejar de mencionarlo, que son las carbograsas. Los alimentos que son concentrados en hidratos de carbono y grasas. Genera una sensación de bienestar que ya no es rico, sino ya es estimulante. Empiezo y no puedo parar porque me siento tan bien comiendo ese alimento que no solamente me hace querer comer cada vez más, sino es que me genera tanto bienestar que después genera una diferencia. Nunca me voy a sentir tan bien como cuando como ese alimento. Entonces, para sentirme tan bien, busco nuevamente este tipo de alimentos y son sumamente peligrosos porque decíamos, hace que perdamos el control, genera una sensación de bienestar y de gratificación tan grande que genera una retroalimentación que cada vez que estemos un poquitito mal es la excusa perfecta para querer volver a consumir esos alimentos, y bueno, también están asociados a un aumento de peso con facilidad, lo cual seguramente tampoco va a ayudar a nuestro estado anímico. Así que simplemente para que recordemos 3 aspectos donde la alimentación está asociada a nuestro estado de ánimo. Mencionamos que estaba asociado por carencia de algunos nutrientes, está asociado también por alimentos que tienen una absorción o una transformación en glucosa muy rápida
y por alimentos que nosotros asociamos, ya sea espontáneamente o por estímulo, con gratificación y bienestar, y por eso también vamos a buscarlos. Bueno, ahora sí vamos a dar espacio a las preguntas. Espero que hayan podido disfrutar y que puedan sacar ideas prácticas para poder aplicar también en su alimentación diaria. Bien, Fabi, estoy con un prequirúrgico. Uy, y los dulces, necesito los dulces y si no los consumo estoy de mal humor. Mencionábamos, cuidado, una de las cosas que no alcanzamos, uno de los temas que no alcanzamos a mencionar es cómo los dulces generan una entrada muy rápida de triptófano, que es un precursor de la serotonina, y realmente es un arma de doble filo. Bien, entonces una de las cosas que podemos tener presente es cuando nosotros comemos, pensar en alimentos que sean ricos en triptófano y en hidratos de carbono. Bien, vuelvo a repetir, el hidrato de carbono, cuando está presente el triptófano, hace que nuestro cerebro pueda absorber con más facilidad el triptófano y generar serotonina. No ocurre lo mismo con cualquier tipo de alimento rico en triptófano. Simplemente cuando el alimento en triptófano viene acompañado de un hidrato de carbono. Y te doy ya un tip para que lo puedas poner en práctica. Las bananas son alimentos que son ricos en triptófano y ricas en hidratos de carbono, justamente. Así que es un alimento para combatir esa bronca y esa ansiedad que nos viene sumamente bien y que podés incorporar. Vamos a la siguiente pregunta. Espero que estén pudiendo poner en práctica después estos temas porque son realmente muy buenos. Javier, estoy viendo que estás hablando de la maca. La maca es un alimento que ayuda más que con el estado de ánimo, es un alimento energético. Entonces muchas veces parte de nuestro estado de ánimo hace que nos sintamos para abajo. Entonces podemos incorporar alimentos. Y está muy buena tu pregunta porque muchas veces asociamos la falta de ánimo o sentirnos cansados, así agotados, que tiene que ver con el estado de ánimo, con alimentos que son estimulantes, como las cafeínas, mucho mate. Nos pasamos de rosca y esto lo que genera a la larga es que cada vez necesitemos más de este tipo de elementos o de alimentos, pero genera un efecto más bajo. Es como que más café tomo y no llego a sentirme tan bien como me sentía originalmente. Por otro lado, si tenemos en cuenta la maca es espectacular, viene con su dosificador y genera no solamente un buen estado, digamos, es un estimulante natural, pero no genera esto que me estimule y después me deprime, sino al contrario, es un energizante natural, es un vigorizante natural. Así que también podemos utilizarlo dentro de una alimentación general que nos viene sumamente bien. Lari, estoy viendo que estás presente, bienvenida. Caleb Vargas, la verdad me da mucha alegría verlos. Bien, hacer dieta o privarme de cosas que me gustan, si lo puedo hacer y si me viene bien, ténganlo presente. Estoy poniendo irascible y molesta. Bueno, algo, que me fijé en la pregunta, algo que suele suceder. Si hay algo que nos saca o que puede generar, no digo depresión, pero sí esa sensación de angustia, de hambre, de malestar, es estar a dieta. Y si esa sensación la estamos teniendo, posiblemente dos cosas. Estemos comiendo una alimentación mucho más baja en nutrientes de lo que estamos necesitando o en energía, ¿bien? Que es algo sumamente importante. Si bien queremos adelgazar, por ejemplo, y por eso restringimos los alimentos, no se pueden restringir al punto tal que nos sintamos así tan irritables o que nos afecte el estado de ánimo, porque lo que nos va a suceder es que no vamos a poder mantenerlo en el tiempo. Y por otro lado, puede ser que estemos comiendo la cantidad de calorías adecuadas, pero no en la calidad adecuada. Muchas veces lo que sucede es que, no sé si les ha pasado, pero dicen, bueno, mientras vos comas las calorías que son, podés incorporar todo lo que te gusta. Esto hace que muchas veces usemos alimentos que nos gustan
que no son tan completos en nutrientes y nos pueden estar faltando los nutrientes que hablamos anteriormente, vitaminas del complejo B, selenio, y eso puede hacernos que nos dé esta sensación de angustia, de irritabilidad y de que haga que sea muy difícil sostener la dieta en el tiempo. Así que también por ese motivo es importante poder tener presente los alimentos que mencionamos anteriormente para evitar justamente esa sensación. Santiago, ¿qué alimentos se recomiendan para consumir antes de acostarnos a dormir? Bien, podemos incorporar, y es algo importante porque una de las cosas que el estado de ánimo afectado, ¿verdad?, puede llegar a generar es insomnio. Y habíamos mencionado que el cansancio es uno de los síntomas, entonces se nos da una bola un poco difícil entre el insomnio y el cansancio, y eso nos genera más fastidio, y eso realmente en nuestro cerebro desequilibra mucho la estructura de nuestro cerebro y hace que sea mucho más agudo el problema. Entonces, si nosotros vamos a descansar, es importante colaborar desde la alimentación con lo que vamos a consumir para favorecer la inducción del sueño. ¿Qué podemos incorporar dentro de estos alimentos? Podemos incorporar desde alimentos de fácil digestión, para que el proceso digestivo sea mucho más fácil y eso también no altere el descanso, como pueden ser las verduras cocidas, alimentos que no tengan un alto contenido de grasas, que las grasas sean saludables, alimentos que el proceso digestivo sea rápido. Además de las verduras son los cereales, a pesar de ser integrales, y también una alimentación que no sea muy voluminosa. Otra de las combinaciones, entonces decíamos cereales con vegetales. Otra de las combinaciones para una cena más liviana aún pueden ser frutas con cereales, un pan integral con fruta, tostadas, puede ser una excelente cena, o sopas también, que son alimentos de muy fácil digestión, nos vienen sumamente bien. Evelyn nos está preguntando sobre las grasas. Mencionábamos grasas buenas, grasas malas. Es fácil distinguir las grasas malas, pues ya les digo, las grasas que son sólidas a temperatura ambiente son malas. La manteca, la crema, las grasas animales, son grasas que, así como nosotros las vemos sólidas a temperatura ambiente, nuestro cuerpo está a temperatura ambiente, y eso significa que se vuelven sólidas en nuestra sangre y tienen tendencia a tapar nuestras arterias. Y así como en nuestras arterias, también la irrigación de la sangre en nuestro cerebro. Entonces, por eso son malas. Y dentro de las grasas líquidas que son malas, vamos descartando primero las malas y ahora vamos a hablar de las buenas, tenemos las frituras, que son líquidas, sin embargo, también generan triglicéridos y eso también hace que nuestra sangre esté mucho más turbia y por eso llamamos que son dentro del grupo de grasas malas, ¿bien? Si las consumimos en muy pequeñas cantidades, obviamente, dentro de una alimentación equilibrada no va a ser tan mal, pero si todos los días un poquito, obviamente va a ser mucho más perjudicial. Y dentro de las grasas buenas podemos mencionar dos estados de las grasas. Habíamos mencionado los alimentos enteros, entonces ahí podemos mencionar dentro de los alimentos enteros que contienen grasas, como son los frutos secos, nueces, avellanas, castañas, y también las semillas, como semillas de sésamo, de lino, de girasol, son todas fuentes de grasas buenas. También tenemos los alimentos con contenido se llaman oleaginosas el grupo, donde también podemos incluir las grasas en estado natural como los que están presentes tanto en las aceitunas como la palta. Y después tenemos de esos alimentos que se obtiene la grasa o el aceite extraído, que ahí ya está mucho más concentrado, entonces la cantidad tiene que ser mucho más baja. Bien, que serían los aceites, aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de palta, aceite de uva, que son todos aceites que podemos también incorporar dentro de nuestra alimentación. Bien, Paula nos está preguntando sobre los alimentos que ayudan a la depresión puntualmente. Lo más probable es que hablemos de depresión y alimentación más adelante, pero ya para poder incorporar podemos decir, si nosotros sacamos los alimentos de nuestra alimentación refinados, altos en azúcares y en harinas, y en esta combinación que habíamos dicho, carbo-grasas, que vienen la grasa combinada con la harina o con el azúcar, ¿bien? Y se me dieron muchísimas opciones
mencionamos algunas, si son más dulceros, los helados, las tortas, galletitas, budines, bien, eso dulce, ensalado, frituras, papas, ya sean compradas o caseras, tortillas, huevo frito, carne que esté frita, ¿ver? Bien, porque nos gusta esa parte crocante, todo eso contiene alimentos que van a ser contraproducentes si estamos con depresión. Y por lo contrario, los alimentos que estuvimos mencionando, ya sean porque tienen mucha cantidad de vitaminas del complejo B, porque tienen selenio, porque son ricos en hierro, o porque también tienen una absorción lenta, una transformación en glucosa, como son los cereales integrales, la incorporación de grasas saludables en nuestra alimentación. Todo esto, o sea, un resumen de lo que estuvimos hablando, es lo que va a ayudar si ya hay casos de depresión. Incluyan estos consejos que realmente les va a ir muy muy bien. Y estaríamos en el tiempo. Hay más preguntas que no son de alimentación emocional y por eso las vamos a estar tomando como base para una próxima charla, para poder estar con ustedes. Así que no tengan miedo, si todavía siguen surgiendo más preguntas, las vamos a tener presentes y vamos a ir armando más temas. O también sepan que estos temas y otros particulares, sobre todo de la salud emocional o del sistema nervioso, del cerebro, también podemos verlos a través de entrevistas individuales. Bien, así que quería recordarles que tanto conmigo, que me estoy incorporando al equipo de Saison, como con cualquier otro de los psicólogos y psiquiatras del equipo, ustedes pueden sacar sus turnos y tener entrevistas individuales donde a través de esta pantalla vamos a poder hablar personalmente los casos de cada uno de ustedes. Les agradecemos muchísimo por estar presentes y por acompañarnos en esta transmisión y será hasta un próximo encuentro.